Imagina un mundo donde todo lo que conoces se desvanece, donde las reglas se disuelven como arena entre los dedos. ¿Te has preguntado si vivimos en el fin de una era? Julius Evola nos habla de ciclos, de tiempos que nacen y mueren. Y hoy, en este preciso instante, estamos al final de uno. ¿Pero qué significa eso para ti? ¿Para nosotros? En la tradición hindú, este tiempo se llama Kali Yuga, la era de Kali, la diosa oscura que baila sobre las ruinas de lo que alguna vez fue sagrado. Evola lo describe así. La cualidad esencial de esta edad es un clima de disolución, donde todas las fuerzas, individuales y colectivas, materiales y espirituales, pasan a un estado de libertad y caos. ¿Has sentido ese caos? El vacío detrás del progreso, la tecnología, las redes sociales que prometían conectarnos y solo nos dejaron más solos. Kali no es una metáfora. Está aquí, en cada grieta de este mundo que se desmorona. Pero Evola no nos deja sin esperanza. Nos da una estrategia. ¿Cómo sobrevivir cuando todo se derrumba? Evola responde con un proverbio oriental. Montar al tigre. Si intentas luchar contra él, te devorará. Pero si te subes a su lomo, si aguantas la caída, el tigre mismo se agotará. Escucha sus palabras. Dejar que las fuerzas de esta época sigan su curso, manteniéndose firme y listo para intervenir cuando el tigre, que no puede saltar sobre quien lo monta, se canse de correr. ¿Qué significa esto para ti? Para alguien que mira las noticias y ve guerras, crisis, una sociedad que idolatra lo efímero. No es resignación, es inteligencia fría, es observar el derrumbe sin miedo, sabiendo que detrás de toda muerte hay un renacimiento. Pero estamos preparados para soltar el control, para cabalgar sin caer en la ilusión de que podemos arreglar el mundo. Evola advierte: Occidente es el epicentro de esta disolución. China, por ejemplo, pasó de un imperio milenario al comunismo ateo en décadas. Un viaje que a Europa le tomó siglos. ¿Te preguntas por qué todo se acelera? Porque el tigre corre, y cuanto más lo hace, más pronto caerá. ¿Y el zodiaco? Evola vincula esta era al signo de Acuario, las aguas donde todo se vuelve fluido y sin forma. ¿No es eso lo que vivimos? Identidades líquidas, verdades relativas, amores virtuales. Todo es mutable, nada es sólido, pero el agua también purifica. ¿Será este caos un lavado de la vieja corrupción? ¿O solo el preludio de algo más oscuro? La pregunta no es si el ciclo terminará, sino quién sobrevivirá a su final. Evola habla de aquellos que permanecieron despiertos durante la larga noche. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O has cerrado los ojos, esperando que el amanecer te encuentre dormido? Alguna vez, Hesíodo escribió sobre la Edad de Hierro y predijo que sería seguida por el retorno del oro. Evola no promete salvación, pero sí una verdad incómoda. El caos es un maestro. Nos obliga a elegir. ¿Seremos arrastrados por la corriente o aprenderemos a nadar en aguas turbulentas? El problema no es el fin del ciclo, sino si tendremos la entereza de ser la semilla del siguiente. ¿Qué harías si un día descubrieras que todo en lo que creíste era una mentira? Que las reglas, los dioses, el bien y el mal, solo son sombras proyectadas en una pared. Nietzsche lo hizo. Gritó al mundo: Dios ha muerto. Pero no era un grito de triunfo, era un lamento, un desafío. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos cuando el vacío nos mira a los ojos? Evola nos recuerda que la moral occidental era un castillo de naipes. Primero, Kant intentó salvarla con su imperativo categórico. ¿Recuerdas? Actúa como si tu acción fuera una ley universal. Pero sin Dios, ¿qué sostiene esa ley? Nada. Solo hábitos, miedo, hipocresía. Nietzsche lo vio claro. La moral autónoma es un deberás vacío.
un eco de la antigua ley viva. ¿Te has preguntado por qué obedeces? ¿Por qué pagas impuestos? ¿Sonríes a jefes que desprecias? ¿Sigues códigos que nadie eligió? Ebola lo llama la ética social. Sobrevivir, adaptarse, ajustarse a los códigos que reemplazaron a las leyes de Dios. ¿Es eso libertad? ¿O solo miedo disfrazado de virtud? Pero hay una salida. Nietzsche no se quedó en el lamento. Habló del nihilismo activo. Usar el vacío como martillo para forjar nuevos valores. Ebola lo explica así. El nihilismo es una fase patológica y transitoria. El pesimismo de la fuerza, que lleva a una inversión de perspectivas. Imagina esto. En vez de huir del abismo, te paras en su borde y dices, ¿qué soy yo sin dioses que me limiten? Estar. Esa es la pregunta que aterra y libera. Porque si nada tiene sentido, todo está permitido. Pero cuidado, no es un permiso para el caos, es una responsabilidad titánica. ¿Tienes el valor de crear tu propia ley? ¿De ser, como dijo Zaratustra, un puente entre el simio y el superhombre? Ebola advierte, muchos prefieren la comodidad de las cadenas. Los débiles arrojan su único valor al deshacerse de su servidumbre. ¿Y tú? ¿Eres de los que rompen cadenas o de los que las añoran? Nietzsche soñó con el superhombre, no un tirano, sino un espíritu libre que baila sobre las ruinas de la moral. Ebola lo describe con palabras que queman. La grandeza de carácter consiste en tener pasiones en grado máximo, pero dominadas. ¿Suena imposible? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido un fuego interno que la sociedad te pidió apagar? Un deseo de romper límites, de crear, de mandar al infierno lo correcto. Ebola no habla de héroes, habla de aristócratas del alma. Gente que, como el mito de Mitras, se deja arrastrar por el toro, pero lo mata cuando éste se detiene. Pero atención, el superhombre no nace, se forja. Nietzsche cayó en la locura. ¿Por qué? Porque montar al tigre exige algo que él quizás olvidó. Trascendencia. No un dios externo, sino una chispa divina dentro. ¿La tienes? ¿O solo eres otro rebelde sin causa gritando en el vacío? Al final, la muerte de Dios no es el fin, es una iniciación. Un ritual donde quemas lo que fuiste para renacer. Como escribió Ebola, la libertad del espíritu es la consecuencia inevitable de haber matado a Dios, pero solo los fuertes soportan su peso. ¿Eres fuerte? La respuesta no está en tus palabras, está en cómo caminas sobre el abismo. ¿Caerás? ¿O aprenderás, por fin, a volar? Si Dios ha muerto y el vacío nos rodea, ¿qué nos impide convertirnos en dioses? Nietzsche nos dejó dos caminos. Ser el último hombre, ese ser satisfecho que solo busca comodidad, o dar el salto al abismo y renacer como superhombre. ¿Pero qué elige Ebola? Y lo más importante, ¿qué eliges tú? El último hombre de Nietzsche está aquí. Lo ves todos los días. Es quien cambia ideales por likes, quien prefiere el confort a la verdad, quien sonríe y dice, ¿crear valores? ¿Para qué? Ya tenemos Netflix y comida rápida. Ebola lo describe sin piedad. El último hombre es aquel que ha abandonado toda verticalidad, que confunde libertad con ausencia de responsabilidad. ¿Te reconoces aquí? En esta multitud que huye del silencio, que adora ídolos vacíos como el progreso o la felicidad instantánea. El último hombre no teme al nihilismo, lo abraza, porque el nihilismo, para él, no es una crisis, es un sofá. ¿Y tú? ¿Prefieres el sofá o la espada? Frente a la decadencia, Ebola invoca al superhombre, no un déspota con capa, sino un asceta del poder. Alguien que, como escribió Nietzsche, tiene el caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Escucha, el superhombre no niega el caos, lo domina desde dentro.
es el guerrero que monta al tigre sin convertirse en bestia. Imagina, un hombre que no pide permiso para existir, que convierte el dolor en fuerza, la soledad en soberanía, el vacío en lienzo. Su arma, la disciplina dionisíaca. Bailar en el filo de la navaja, beber el veneno del mundo y transmutarlo en éxtasis. ¿Suena imposible? Los mitos nos advierten. Los dioses siempre fueron crueles con quienes osaron igualarlos. Pero Evola insiste. Es la única salida. Pero cuidado, Evola no ofrece un camino de rosas. El superhombre no es un influencer espiritual. Es un hereje que, como el alquimista, quema su antigua identidad en el crisol. Nietzsche lo sabía. Quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. ¿Estás listo para pagar ese precio? Piénsalo. ¿Qué queda de ti si arrancas las etiquetas que la sociedad te impuso? Si dejas de ser esposo, empleado, ciudadano y solo eres tú. El superhombre no teme esa nada, porque él es la nada que devora los espejismos. Como dijo Evola, la verdadera nobleza no se hereda, se conquista en la soledad de quien ha quemado sus propias ilusiones. ¿Y si el precio es la incomprensión, el aislamiento, la locura, como le pasó a Nietzsche? Evola responde con una sonrisa fría. El héroe no teme la noche, porque lleva el sol dentro. ¿Llevas tú ese sol o solo una linterna gastada? Al final, la elección es simple: ser último hombre y desaparecer con el ciclo que muere, o ser superhombre y convertirse en semilla del que nace. Pero esto no es el final, es el umbral, porque como dice Evola, el verdadero poder no es dominar a otros, es sostener la antorcha en la oscuridad, aunque nadie la vea. ¿Qué sigue? La pregunta no es ¿qué?, sino ¿quién? ¿Serás espectador o guardián? La respuesta está más allá del nihilismo. Ser guardián no es solo sostener la antorcha, es convertirse en un crisol donde los opuestos se funden. ¿Cómo dominar el caos sin endurecerse? ¿Cómo bailar en el abismo sin caer? La respuesta está en dos fuerzas ancestrales: Apolo, el orden que ilumina, y Dionisio, el éxtasis que disuelve. Pero Evola nos advierte: Nietzsche se equivocó. Esta no es una guerra, es un matrimonio sagrado. Nietzsche vio a Apolo como el dios de las máscaras, de las formas hermosas que esconden el vacío, y a Dionisio como el dios borracho que nos libera al abismo. Pero Evola desentraña el error. Apolo no huye del caos, lo ordena desde la cima. Y Dionisio no es un rebelde, es un alquimista. Escucha. El verdadero iniciado no elige entre Apolo y Dionisio, trasciende su dualidad. Es el ojo del huracán, quietud en el centro de la tormenta. Imagina un guerrero que medita en plena batalla, un poeta que escribe versos perfectos mientras el mundo arde. Esa es la invulnerabilidad eboliana, no una armadura, sino un fuego interno que consume todo lo que intenta dañarlo. ¿Podrías ser ese fuego? ¿O solo eres leña esperando la chispa? Evola nos habla de un principio olvidado. Montar al tigre no es domarlo, es danzar con él. Apolo aporta la conciencia, ese instante de lucidez en medio del frenesí. Dionisio, la entrega, la capacidad de fundirse con el ritmo del caos sin perderse. Juntos, son la clave de la invulnerabilidad. Como escribió, la disciplina dionisíaca exige ser un espejo, reflejar el caos, pero no absorberlo. El guerrero es un medium, no un esclavo. ¿Has sentido esa paradoja? Esa calma glacial mientras todo se derrumba. Esa risa en medio del dolor. Evola lo llama indiferencia activa. No es apatía, es poder. El mismo que tenían los samuráis al escribir haikus antes de la batalla. Podrías, como ellos, encontrar belleza en el fin del mundo.
Pero cuidado, este camino no es para románticos. Dionisio exige que bebas el veneno hasta las heces, y Apolo, que lo destiles en oro. ¿Estás listo para vomitar tus ilusiones? ¿Para ver tu reflejo en el espejo de Medusa sin convertirte en piedra? En las escuelas tántricas se hablaba de Maituna, el acto sexual como ritual para transmutar el deseo en éxtasis espiritual. Evola toma esa idea y la lleva al límite. Todo acto, hasta el más profano, puede ser un rito si se vive con conciencia apolínea y furia dionisíaca. ¿Cómo? Él lo explica. El arte de la invulnerabilidad es un yoga de la acción. Actuar en el mundo sin que el mundo actúe en ti. Imagina, trabajar en una oficina gris, pero ver en cada tarea un desafío ascético. Amar a alguien, sin convertir ese amor en una cadena. Incluso pelear, sin odio. Eso es ser un místico del caos. Un alquimista que convierte el plomo de la existencia en el oro de la trascendencia. Suena imposible. Los antiguos lo hicieron. ¿Por qué tú no? Pero no hay atajos. Evola advierte. Muchos confunden este camino con el hedonismo o el escapismo. No es lo mismo. Es un fuego que quema las impurezas, incluido el yo que creías ser. ¿Estás dispuesto a arder? Al final, invulnerabilidad no es ser indestructible, es ser indiferente a la destrucción. Como el fénix que sabe que su ceniza es semilla, Evola lo resume con una verdad que quema. El guerrero no teme al ciclo que termina, porque él mismo es el ciclo que comienza. ¿Y tú? Cuando el tigre se canse de correr, ¿serás solo su jinete? ¿O habrás aprendido a rugir con su voz? Hemos cabalgado al tigre, hemos mirado al abismo. Ahora, en este instante, el umbral se abre, pero no es un final, es un juramento. ¿Estás listo para jurar lealtad a algo más grande que la vida? Para convertirte en guardián de lo que ni el tiempo ni el caos pueden destruir. El Kali Yuga no es una maldición, es una prueba. Como el herrero que golpea el hierro al rojo vivo, el caos nos forja, nos recuerda Evola. El que monta al tigre no teme su fiereza, teme dormirse en su lomo. ¿Dormirás o despertarás? La modernidad es un espejismo. Sus dioses, el progreso, la comodidad, la masa, son ídolos de sal que el mar se tragará. Pero tú puedes ser el acero que sobrevive a la marea. Nietzsche mató a Dios. El superhombre lo resucita dentro de sí. No como un amo, sino como un fuego que quema toda debilidad. ¿Entiendes ahora? La verdadera rebelión no es quemar iglesias, es quemar la pequeñez en tu alma. Este no es un video más, es un rito de paso. ¿Qué eliges? ¿Ser el último hombre arrastrándote hacia la nada? ¿O el guardián que, como los dioses Vedas, bebe el veneno del mundo para convertirlo en néctar? Hay un secreto que Evola solo susurra a los dignos. La invulnerabilidad no se alcanza, se recuerda. Tú ya eras eterno antes de nacer. El caos solo vino a recordártelo. ¿Aceptarás tu herencia? ¿O seguirás fingiendo que eres solo humano? El camino del guardián no es para héroes. Es para fantasmas que eligieron volver a tener forma. No te engañes. Este camino está lleno de soledad. De noches donde sentirás que el mundo entero es un ataúd. Pero en esas noches, recuerda, los que montan al tigre no luchan contra la oscuridad. Llevan la oscuridad dentro, y aún así eligen brillar. Cometerás errores, caerás, pero como el tigre de Evola, cada caída será un paso más alto, porque el guardián no evade el abismo, lo escala. Y si mueres en el intento, entonces morirás como los antiguos, con una sonrisa, porque como escribió Hölderlin, ¿para qué poetas en tiempos de oscuridad? Para recordar que la oscuridad misma es luz, negada. ¿Serás poeta o solo otro espectro? Si llegaste hasta aquí,
Algo en ti ya despertó. No fue casualidad. Tú eres el llamado. Pero antes de irte, respóndeme. ¿Qué parte de este viaje resonó en tu sombra? ¿El rugido del tigre? ¿El silencio de Apolo? ¿O el vacío que Nietzsche dejó en tu pecho? Escríbelo abajo. Los pocos que lean tu comentario serán tus hermanos de armas en esta guerra invisible. La tradición no se enseña, se transmite en susurros. Tú has escuchado. Ahora transmitirás. Este cierre no es un adiós, es un pacto. Combina la solemnidad de un ritual con la urgencia de una revolución, dejando claro que el viaje apenas comienza para aquellos que eligen cruzar el umbral.